y por su experiencia, y nosotros, vosotras, vamos a adquirir esos conocimientos para luego ir poniéndolos en práctica o tenerlos en cuenta, ¿no?, en alguna de las medidas. Yo me voy a callar ya porque no me corresponde a mí, sino que me acompaña en esta mesa inaugural. Ella es María Dolores Gómez, que es la decana del Colegio de Psicología de Castilla-La Mancha, a la cual le quiero agradecer enormemente que siempre están, porque tiene sede en Albacete y siempre están colaborando con el ayuntamiento, y bueno, pues también han querido estar esta mañana porque les parecía también interesante, y con ella os dejo. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Manuel, por la invitación al Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, en primer lugar, y por estar aquí, ¿no?, en este tema tan, pues realmente que nos sorprendente en el sentido de sacarlo a la luz y interesante de poder dialogar, y sobre todo con los aspectos que comentáis importantes, que es el diálogo, la puesta en común para poder hablar, para poder pensar. Solamente con el diálogo y con la puesta en común de las cosas que tenemos, que pensamos y más, es como podremos conseguir realmente poder ser más conscientes, porque al fin y al cabo parte un poco de la generalidad de lo que es el proceso mental o psicológico normal, es que las personas sanas puedan pensar, no estén... Sí. ¿Ya? Como la vulnerabilidad, o sea, trabajar la vulnerabilidad de alguna manera es trabajar a través de la palabra, a través de la reflexión y a través de poner en común las cosas. Una sociedad en la cual, y esto son unas palabras previas que digo porque luego me preparo un poco de discurso temático, pero esto me surge, ¿no?, a raíz de pensar, ¿no?, ir pensando un poco más en esto, ¿no?, y entonces un poco en mi quehacer también diario, ¿no?, que es trabajar con jóvenes en la adolescencia, sobre todo ahora mismo con trastornos de la conducta alimentaria, la unidad del Hospital Perpetuo Socorro, lo cual yo a nivel profesional coordino y trabajo en ella, y una unidad que tiene un proceso y que además tiene una inmensa, diríamos, número de personas jóvenes que ahora mismo están en situación de malestar y en situación de sufrimiento. Entonces, bueno, pues desde ahí un poco una de las herramientas fundamentales es acoplar también todo el conocimiento que nosotros tenemos desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de ciertas patologías a la sociedad actual en la cual vivimos. Y en eso, por eso quería decir algo, que este tema hay que enmarcarlo, o yo por lo menos desde mi perspectiva lo enmarcaría dentro de la sociedad en la cual vivimos, porque aunque las sectas hayan estado o hayan sido históricas y estén encontrándose a lo largo de muchos años, en muchos tiempos, esta sociedad en la cual vivimos es un poco sectaria, o es una sociedad un poco adoctrinante, o es una sociedad jerarquizada. Entonces, en esta sociedad donde, desde luego, la manipulación psicológica es una de las herramientas fundamentales, sobre todo a través de redes sociales y de internet, sobre todo porque nuestra sociedad ha cambiado, un paradigma completamente diferente, o estamos sometidos en una realidad completamente distinta y sobre todo mucho mayor, se ve y se observa en los jóvenes adolescentes que empiezan a tener, que nosotros vemos aproximadamente de 12 a 13, 14, 15 años, incluso la forma de intervenir, la forma de poder llegar a ellos es completamente diferente, y en algunos casos observamos que ciertas formas de su pensamiento están demasiado estructuradas con arreglo a un tipo de estructura que está gestándose en Internet, ¿no? Entonces yo creo que esto lo tenemos que incluir ahí, ¿no? Y de alguna manera estos jóvenes en esta situación nos plantean un vacío, una tristeza y un sufrimiento y un malestar que viene producido probablemente por una sociedad que no quiere lo negativo, que solo aspira al rendimiento, que aspira solo al éxito, y que aspira a no tener ningún tipo de malestar. Es decir, es una sociedad que tiene que tener siempre al individuo en trabajo, el individuo trabajando, al individuo preparado para rendir desde el punto de vista que la sociedad actual quiere que se rinda, ¿no? Para ello, cualquier método es necesario y importante, y sobre todo cualquier método de adoctrinamiento, en lo cual la propia autoexplotación, por así decirlo, la propia creencia de que a través de ciertas cosas que nosotros hacemos lograremos siempre mucho mayor un estado de bienestar. Por lo tanto, yo creo que la situación y la sociedad en la cual estamos ahora, y además después de la pandemia, nos ha hecho reflexionar mucho sobre dónde vamos, qué queremos hacer y cómo vamos a plantear, diríamos, las reflexiones de hoy día. O sea, las reflexiones de hoy día se tienen que plantear también integradas, no se pueden plantear sueltas, ¿no? Entonces, en la sociedad que tenemos es el caldo de cultivo. Yo creo que es uno de los caldos de cultivo más ideales
hoy día, tras la pandemia, y sobre todo con el estado de malestar que la sociedad tiene, pero que por otra parte no quiere que la tenga. O sea, necesitamos siempre generar una serie de estructuras o de ideas o de cosas que hagan que los sujetos o las personas sientan que pueden alcanzar siempre ese estado de bienestar. Por lo tanto, esto es uno de los aspectos también que pueden ser realmente, están ahí, que pueden ser susceptibles de que podamos engancharnos rápidamente a esto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que quede. Esta es una de nuestras reflexiones de mi grupo de trabajo dentro del hospital y de la mía propia, personal. Es una reflexión que no quiero dejar, que no quiero que las cosas, cuando las estemos tratando, las tratemos de modo parcial. Son cosas globales. Estamos integrados dentro de ella. Voy a contar una anécdota que me vino a raíz de esto, de la reflexión, que yo tenía 22 años, acababa de terminar la carrera, y de pronto yo llegué a trabajar en un ayuntamiento. Y entonces me encuentro con unos trabajadores del ayuntamiento y otro trabajador que tenía una pareja a su vez, ¿no? Una era médica y otro era trabajador social. Y entonces, bueno, pues yo estaba en ese grupo y entonces de pronto me vi, sé que quizá yo era la típica de 22 años que acababa de terminar la carrera, que necesitaba una formación, y de pronto me vi que me querían mucho, ¿no? Me llamaban mucho para participar en cosas, no sé qué, tal. Y bueno, pues uno está abierto a tal, y cuando de pronto me invitan a que vaya a no sé dónde, que era no sé qué. Y yo la verdad es que no tenía ni la más remota idea, y yo estaba en un pueblo de aquí de Albacete. Pero me dicen que eso está en Madrid, en un sitio, y me dan la dirección, ¿no? Y entonces me voy a la dirección aquella con mi hermana a investigar. Y yo digo, ¿qué será esto? A mí me llamó muchísimo la atención. Y entonces entro, subo y estaba en la calle Montera. No sé si sabéis qué había en la calle Montera, ¿no? Y entonces subo ahí a la calle Montera, que era una puerta espantosa, negra, que parecía del coco. Abrimos así como en plan curiosidad. Y cuando vi aquello, no sé, algo que desde mi intuición, yo no sé si estaría relacionado con mi capacidad de pensar en ese momento, con la intuición, con la sensación, salimos corriendo. Y era la cienciología, era la dianética esa de la cienciología, que ahora, por cierto, tiene una sede magnífica ahí al lado del Congreso de los Diputados, ¿no? Por ahí por el tal, ¿no? En aquel momento estaban todavía en Montera, en calle Montera, y reconozco que Dios mío, ¿esto qué es, no? Me asusté tanto, nos asustamos tanto de la investigación, que salimos pitando y ya nunca más ni me relacioné con aquella persona ni volvimos a hablar. Pero claro, eran personas que yo, que acababa de terminar la carrera, que tenía 22 años y que de pronto quería formación, me dijeron que aquella formación iba a ser buenísima, que era una formación sobre la autoayuda, sobre la cosa no sé qué, y que eso para los psicólogos nos iban a venir de cine. Esa fue una de las cuestiones. En otro momento, otra familia, hace unos años, muy poco, me llamó en agosto, agobiados porque sus hijas habían ido a estudiar a Madrid y de pronto las dos habían desaparecido de sus vidas de modo efectivo y no las podían recoger. O sea, no podían volver a entrar en conexión con ellas y que estaban pensando que se habían sido, a través de una terapia de familia o algo similar, habían sido como captadas para algo y de pronto en esa ayuda donde ellas tenían un poco problema de adaptación a Madrid porque estaban estudiando, habían sido pues atrapadas. El padre es un médico, también estoy hablando de niveles también económicos y sociales que puedes tener cultura y puedes tener cierta formación, pero que en momentos de vulnerabilidad pues siempre estamos ahí, ¿no? Como con esa necesidad de estar alertas. Es decir, que si todo aquello que nos puede ayudar a poder tener una mayor capacidad de alerta, una mayor capacidad de reflexión y de análisis de las cosas, como pueden ser esta jornada que habéis organizado con personas expertas que están trabajando en este ámbito, pues me parece fantástico y nosotros damos la enhorabuena. Desde el Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha estamos dispuestos a colaborar en cualquier cosa y a poder compartir estas temáticas y también estas otras temáticas anteriores de un tipo de pensamiento sectario que sucede en la población en el momento actual, que es bastante invisible y que probablemente también podamos visibilizar. Bueno, de alguna manera diríamos que la psicología como ciencia estudia la conducta y tiene mucho que decir en este tema, ¿no? Y en este sentido se debe tener en cuenta, por una parte, los grupos sectarios suelen ingresar
personas psicológicamente vulnerables o predispuestas y que estos grupos emplean técnicas de persuasión psicológica y otras técnicas coercitivas para captar a las personas que quieren tener como adeptos. Como consecuencia de estas técnicas, y en esto se ocuparía, ¿no?, todo el aspecto psicológico de la persona, en la desestructuración de la personalidad previa que el sujeto puede tener, y de ahí también pueden aparecer trastornos psicológicos, destrucción de todos los lazos afectivos, la comunicación efectiva y afectiva de la persona, tanto en relación con uno mismo como en relación con los entornos sociales. La experiencia de la secta, claro que puede estar relacionada con trastornos mentales previos o vulnerabilidad desde la autoestima que la persona tenga, como a otros trastornos de otro tipo que ya pueden estar diagnosticados desde el punto de vista psicopatológico y que de alguna manera pues con eso puedan conseguir el sometimiento prolongado del sujeto con esa finalidad de controlar mentalmente a las víctimas para conseguir cualquier objetivo que seguro que ahora vais a desarrollar específicamente con las personas que se dedican a trabajar en este ámbito. Todo esto permite que las personas, que los dirigentes, que los líderes aprovechen todos esos momentos de debilidad para que los sujetos captados puedan a través de ellos conseguir beneficios propios, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del sexual o de otro tipo de ideas o ideaciones que puedan tener de conseguir cambiar el mundo tal como ellos lo pueden pretender ver. Y se observa que en estas organizaciones es frecuente contar con técnicas para seleccionar a los sujetos, ¿no? Me comentaban ayer de una serie, que no sé si habréis visto, que están haciendo ahora, no sé si en internet o algo así, en el cual a través de la red social, sí, quizás es interesante verla. A raíz de esto que lo comento, me empezaron a comentar muchas cosas, no sé si lo has visto, y que como esa selección de los sujetos, ¿no?, dentro del grupo hay unos que son más vulnerables y hay otros que dentro de la vulnerabilidad general hay una vulnerabilidad mayor, ¿no? Y una vez captados, esos individuos van a ser sensibles y van a aplicarse esas técnicas coercitivas y van a obtener, y van a quitar y van a utilizar técnicas de aislamiento, por así decirlo, ¿no?, para poder cortar todos los vínculos y a su vez pues tener bajo el mensaje de que con eso vamos a conseguir algo mejor, pues vamos consiguiendo toda esa manipulación de los sujetos. Es necesario trabajar con estas jornadas o con estos espacios de reflexión y encuentro como para poder estar como más alertas y también prevenir para una sociedad de individuos y de personas más maduras, capaces de discriminar las cosas y de poder realmente tener herramientas para enfrentarse a una presión que cada vez socialmente es más grande y que, aunque sean grupos pequeños de debate o de discusión, que dentro de lo que es la red social, que es desde donde hoy mismo todos se están nutriendo mucho, pues podamos realmente pues, tener elementos también de liderazgo que puedan ser voces distintas que permitan de alguna manera cuestionar todos estos aspectos. Desde el Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha pues trabajamos sobre todo para que la psicología y se puedan las personas discriminar lo que es la atención psicológica verdadera, lo que es ese aspecto nuestro de la persona, tanto la salud desde el punto de vista físico, la salud desde el punto de vista psicológico o la salud desde el punto de vista social, sea realmente esté dentro de un paradigma de salud y de un paradigma de verdad, no de un paradigma de falsedad, ¿no?, imbuido, sobre todo en este momento, con un mercadeo enorme de la cultura que tenemos, que es el mercadeo del bienestar. O sea, tenemos un mercadeo que es imposible igual que tenemos pues, los grandes supermercados con las superficies con 7 o 25 millones de leches distintas, pues tenemos un panorama que nos vende también la sociedad, que decíamos, bueno, pues si yo quiero solo comprar una leche y de pronto me encuentro 200, la desnatada, semidesnatada, con no sé qué, con vitamina A, con vitamina B. En la parte, diríamos, de la sociedad de consumo y de las sociedades hiperconsumidoras como la nuestra, neoliberales, que tienen todo un pensamiento de consumo, el sujeto, necesitan también vender. Y la venta del bienestar es la venta mejor y la venta más útil para el propio sistema. Tenemos que estar muy atentos al mercadeo de las emociones y al mercadeo
del bienestar que nos venden sin parar. A nosotros nos llegan un montón de demandas o nos llegan, nos mandan desde los paquetes, notas estas que te dejan en el coche, donde el bienestar no sé qué, pasando por los que tienen sedes o pasando por cualquier otra cosa, de personas que utilizando la palabra psicología. Ahora la palabra psicología se ha transformado por palabra emocional, se ha transformado por palabra bienestar emocional, que ha gustado mucho a la sociedad. Después de esto de la pandemia ha generado ahí como un gustillo enorme hablar de emocional. La emocionalidad, si nos ponemos nosotros estamos absolutamente en contra. O sea, los aspectos reales del ser humano es lo psicológico, y lo psicológico engloba lo mental, o sea, quiero decir, los aspectos cognitivos, los aspectos emocionales, los aspectos del sentir afectivo, del aspecto social, en el rendimiento. No es solo lo emocional. Lo emocional es una acción, además es la más breve de todas. Si yo me pongo emocionalmente ahora mismo alta, pues me pongo a enfadarme y en un momento se me baja. El sentimiento es un proceso mucho más lento, más estable en el tiempo. Sin embargo, la emoción. Entonces, ahora se ha transformado eso porque parece que también dentro del marketing vende más. Y entonces, el sector que vende de esta nuestra sociedad, que es vendedora, pues nos quiere vender toda esta parte del bienestar emocional todo el santo rato. Pero el ser humano tiene malestar. O sea, esta es nuestra palabra. El ser humano tiene malestar, tiene sufrimiento. El ser humano está unido al sufrimiento, unido al malestar. El bebé cuando nace, desde que nace, está unido al llanto. El bebé nace llorando porque se encuentra frente a un mundo que de pronto la mamá lo tenía en un útero protegido y sale al mundo exterior. Y para que respire, que es una función positiva, necesita encontrarse en una ausencia de respiración para poder llorar, para poder respirar, para poder seguir viviendo. En esta manía social actual de que el ser humano no debe de sufrir nada, ni los niños pequeños que educamos, ni nuestros hijos, nadie, lo tenemos que tener todo completamente satisfecho, pues aparte de otro montón de cosas, esta que os ocupa hoy va a ser una de ellas que va a tener un enganche quizá mayor que nunca. Por lo tanto, es muy importante que para romper todo esto seamos conscientes, y esa es la función prácticamente, ya que me han invitado, de la psicología. Porque si la función de la psicología cree la sociedad, que es la función de producir siempre bienestar, es falso. O sea, tengo que decir que es falso, porque es la integración de esa parte nuestra del malestar con esa parte nuestra del bienestar que aspiramos y queremos, pero que en 2 minutos se ha vuelto ese equilibrio entre el sostén en esos estados nuestros emocionales, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir un poco a educar en esa prevención a la sociedad de que va a tener que tener también un soporte del malestar. Y entonces ahí sí que no seremos tan... Es que ahí es donde está realmente la prevención. Es realmente donde no seremos tan vulnerables cuando alguien nos quiera vender una moto del tipo de estado satisfecho emocionalmente en todos los ámbitos. Así que bueno, estas son mis reflexiones. Este tema, como me den cuerda, puedo estar hasta mañana hablando, así que como solo me han invitado para la presentación, pues gracias, y gracias a vosotros por estar aquí esta mañana de sábado, que es bastante meritorio. Muchas gracias. Gracias. Esto me lo quito. Mientras que hacemos el cambio, a ver, el bollete lleva. En el bolsillo, aquí en este. Que lo quería decir, mientras que le ponemos, si tenéis frío, calor, lo que os pase en cualquier momento lo vais diciendo y lo vamos generando solventas. Y ahora abajo no se trata. Hay un baño en el hall al fondo, digo porque todo eso no lo he dicho al principio y esto implica que es importante. No, que no vayan al baño, que se aguanten esto. Esto no es importante. Hasta que revienten. Yo ahora os voy a presentar a Laura muy brevemente
Y os dejaré, que no os abandonaré, pero voy a traerte agua porque si no, igual hay mucho tiempo hablando y lo necesitas. Así es que te pones otro poco. Sí, sí. Vale, pues Laura Merino, la vais a conocer por su intervención, que creo que como mejor te pueden presentar, que es siendo tú, explicando tu trabajo que nos vas a contar, pero ella es psicóloga, es especializada en grupos de manipulación destructivos y en procesos de radicalización, sea cual sea la relación que mantienen, o sea, que se mantiene y que radicaliza. Es docente en la Universidad de Villanueva. Tiene una larguísima experiencia y formación en esta materia. Ha trabajado en infinidad de sitios, de lugares en los que se trabaja, se difunde, se trata y se aborda desde la psicología la manipulación grupal, los fenómenos sectarios, y como digo, pues va a ser ella con su intervención la que mejor se presente. Así que con ella dejamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sábado por la mañana y todos aquí, muchas gracias por el interés, ¿no? Siempre es una alegría ver tantas caras. Espero no ser un muermo, porque yo soy como la parte más académica, más formal, ¿no? Y luego pues vienen mis compañeros nos van a despertar con sus experiencias y con sus vivencias, ¿vale? Pero vamos a darle un poco de estructura a la problemática para ver que es importante, que está estudiada, y yo voy a intentar daros ejemplos y que nos lleven a entender esta problemática, ¿vale? A veces me disparo, a mí no me importa que me paréis, que me preguntéis, yo la ponencia la puedo facilitar, me escribís y me decís, Laura, no sé si hay gente que a lo mejor estéis en psicología, criminología por estudios, o gente simplemente interesada que quiera la ponencia, yo la voy a dar por si no nos da tiempo a acabarla, ¿vale? Porque me prefiero que sea fluido y que acabemos a lo mejor teniendo 4 cosas claras que no 25 a medias, ¿vale? Nada, muy brevemente comentaros, yo llevo en el tema de las sectas, específicamente, yo en principio me especialicé en adicciones y acabé en un centro en Barcelona especializado en el abordaje de sectas, y llevo en este terreno más de 12 años. Actualmente colaboro y pertenezco a ICSA, es una asociación a nivel internacional, lo digo por la gente que esté interesada y diga dónde leemos, dónde hay expertos, dónde hay profesionales. ICSA es a nivel mundial, y luego Redun es una ONG a nivel de España que sobre todo se dedica a denunciar socialmente y a dar información y dar apoyo a familiares y a exmiembros. Luego también doy clases en esta temática en Villanueva y en la Autónoma como profesora invitada, Para hablar conmigo, pues Twitter, Instagram y LinkedIn son vías en las que si queréis comentarme algo o consultar algo, ahí estoy, ¿vale? Muy rápido, vamos primero con algo que es muy académico y nosotros nos entendemos muy bien hablando de sectas, pero el término no dentro de la psicología especializada no es el correcto, no es el adecuado. Para hacerlo un poco más adecuado se habla de sectas destructivas, poniendo el acento en que tienen que ser negativas. Sectas, la palabra secta por sí misma no significa nada negativo. Secta es una escisión en su momento, por poneros un ejemplo, ¿no? Jesús de Nazaret y su compañía eran la secta de los nazarenos, porque eran una escisión del judaísmo, y toda escisión de una religión mayor pasa a ser una secta. Entonces hay que poner el apellido de destructivas, porque aquí lo que estamos resaltando no es en lo que creen, sino en lo que hacen, que nos hacen daño, nos destruyen, ¿vale? Pero claro, por otro lado, secta solo hace referencia al concepto religioso, y como veremos hoy, y supongo que conoceréis, sectas las hay de muchos tipos, no solo religiosas, con lo cual los expertos hablamos de grupos de persuasión coercitiva. Grupos ya apela a cualquier, dame un tema y yo te encuentro en una secta, y sobre todo
¿qué utilizan? Utilizan esa persuasión coercitiva. Yo os he ido referenciando en la charla, para los que a nivel profesional estéis interesados, expertos que ya han investigado y han hablado de la materia, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, yo voy a seguir utilizando el término secta destructiva porque creo que aquí nos coloca bien, pero en realidad tenemos que tener muy clara que la definición de secta destructiva no es por las creencias. No estamos juzgando lo que creen, sino las técnicas de persuasión y coerción que utilicen para dos cosas: para destruir la personalidad y sobre todo para destruir la voluntad crítica de la persona. No tiene ya capacidad de crítica y pasa a ser totalmente dependiente del líder del grupo o del mensaje del grupo. Para mí es muy importante, cuando hacemos esta definición un poco, pues eso, académica de lo que es la problemática, resaltar que las personas no entran voluntariamente. Eso me lo dicen muchos pacientes. Bueno, es que fue allí, sí, claro, y fue allí y fue engañado desde minuto 1. Es que casi desde la publicidad que te puedan dar en un momento dado. Entonces, tenemos que tener muy claro que si hay engaño desde el primer segundo, entonces no hay libertad, ¿vale? Vale, seguimos. Un poco, pues hablando de esto, si no son solo religiosas, ¿qué son? Pues, a ver, y otra cosa que también me gusta puntualizar, religiosas de cualquier religión. Que a veces tenemos muy claras las que no pertenecen a nuestra religión, pero en todas las religiones, porque en realidad la creencia lo que es el vehículo que utiliza la secta para llegar a un determinado tipo de gente. Y por desgracia, pues los vehículos son religiosos, políticos. Yo os he puesto aquí la descripción que utilizamos los profesionales más o menos, ¿no? Esotéricas, ufológicas, se hace referencia a aquellas que creen en los extraterrestres, de corte filosófico, comercial y pseudocientíficas. La realidad es eso que os decía antes: dame un tema, yo te encuentro una secta, y es que cualquier tema, y uno que últimamente está muy de moda, y muy bien lo has puntualizado tú, creo que es importante, la salud mental, la psicología, el bienestar personal, ¿no? A mí me pone de los nervios pues que psicólogos, que esta es otra, no, muy habitual que ni sean psicólogos, pero gente colegiada que son psicólogos y que han montado estructuras con derivas sectarias también las hay. Entonces, cualquier tema nos vale como entrada. Yo me gusta en las charlas un poquito, estamos hablando como de cosas muy formales, pero siempre me gusta mucho apoyarme, y los que me conocéis, pues en el cine. Yo creo que el cine es un medio que bien hecho, pues de manera amena nos puede mostrar cosas sobre esta temática. Esta serie, no sé si la conocéis, de Bach, está muy bien. Perfila muy bien lo que es yo sé que los que montaron esta serie se basaron en 3 sectas que las personas que conocemos bien el tema las identificamos, o sea, tampoco es que es una secta solo, se basa en varias características. Lo que me gusta mucho de esta serie es los perfiles de los adeptos. Vemos el adepto fanático, el adepto que ha nacido, el adepto que duda y qué pasa, ¿no? Y cómo los líderes, que además hay varios tipos de líderes, utilizan su posición. Bueno, vamos a hablar de las características. Esto me gustaría diferenciar esto. Cuando tú dices, esto es una secta, pues tú tienes que tener claro que existen unos criterios que los profesionales han analizado y han investigado, y yo, igual que cuando me viene un paciente y digo, este paciente tiene depresión, me baso en una serie de criterios, ¿no?, que además están establecidos. Los psicólogos tenemos un manual que se llama DSM-5 que establece qué criterios debe cumplir un paciente. De 10 criterios no puede cumplir uno. Las características de las sectas pasa lo mismo. Últimamente me alarma un poco que en cuanto la gente ve una característica de una persona o de un grupo, empieza ya a decir que es una secta. Y realmente lo que nos demostraría que es una secta no son ni siquiera las características externas, son esas técnicas de persuasión coercitiva que luego veremos en profundidad. Pero lo que quería resaltar es que estas características se tienen que cumplir en un 90%. No porque alguien haga algo que puede ser persuasivo y coercitivo, vamos a catalogarlo de secta. Pero bueno, vamos a ver estas características, en qué consisten, y algunas veréis como, pues ya la primera me parece que sorprende un poco, ¿no? Lo primero de todo es que suelen ser organizaciones lícitas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que son organizaciones que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe dónde están y que no tienen impunidad total porque no están haciendo aparentemente nada. Entonces yo siempre os pongo la página web del Ministerio. No sé si sabéis que las entidades religiosas sin ánimo de lucro
en España tienen un sitio donde las reconoce como religión. Tú pasas un proceso de reconocimiento como religión para decir que es una religión en España, ¿no? Entonces, esta es la página, y esta página, ahora no la veis ahí muy bien, pero bueno, esto es lo que se abre, nada más entras, y yo voy a consultar si estos son una religión en España. Fijaros aquí, en este trocito, no sé si lo veis, ¿vale? Es el que te sale automáticamente. Yo os leo un poco, ¿vale? Ya salen primeros mormones, testigos de Jehová, budistas, confesiones nativas, cienciología, otras confesiones. O sea, eso ya te sale como que son religiones, ¿eh? Entonces, sí, con vuestros conocimientos ya algo os choca, ¿no? Y es que cienciología le costó, pero está considerada una religión. Pero en España solo, ¿no? No, y en América y en muchos países. Pero algunos otros inicialmente no. Sí, en Bélgica y en Alemania tienen más problemas. En Francia, como hay un organismo específico gubernamental que denuncia las sectas, ha estado muchas veces denunciada, pero bueno, si aquí está considerada religión, cuidado con ir a decirle a un cienciólogo que es un sectario, ¿vale? Porque está reconocido. Vale, entonces, más características. Algo que también has comentado tú y me ha gustado mucho como lo has resaltado, ¿no? Si tú cumples tus preceptos, todos los beneficios que te hemos prometido, que te vamos a prometer, la solución a todos tus problemas, te los vamos a dar, pero tienes que cumplir todos nuestros proyectos porque los problemas te los satisfacen desde un principio. La angustia que tú llevas, y tú lo has expresado muy bien, vivimos en una sociedad muy instalada en no me gusta sentirme mal, pues claro que no te gusta, pero gestiónalo. Ellos te quitan ese malestar, luego no te lo quitan y te producen mucho más, pero cuando ya te han sometido ya no eres crítico, ya no puedes darte cuenta que estás mucho peor que cuando entraste con el problema que entraste. Algo muy curioso es que las metas nunca se alcanzan. A ti te ponen un objetivo y dices, en un año te hago rico, y han pasado 3 y estás mucho más pobre que cuando entrabas. Pero una clave muy importante de estos grupos es que no es porque el método falla, no es porque la terapia falla, es que tú no te has esforzado, es que tú no has querido suficiente. Siempre la responsabilidad la van a volcar en ti. Las metas no admiten críticas, esto es una cosa que resalto mucho, no admiten críticas ni preguntas directas, y pongo exclamaciones porque yo os digo, si quieres ver rápido si alguien es un poco sectario o muy sectario, tú pregunta, no lo ataques, sino pregunta honestamente, vale, pero esto cómo funciona, pero esto cómo me lleva, pero son muy malos dando explicaciones y además muy malos a la confrontación. Al final en esa confrontación, y alguna vez me ha pasado con alguno, que es como, no, es que claro, como tú eres especialista en sectas, como eres tan desconfiada, es que no crees en nadie, es que tú crees que yo te voy a mentir, en vez de explicarte realmente lo que es tu duda, van a intentar hacerte sentir mal. Ellos siempre se presentan como grupos exclusivos con capacidades únicas, a lo mejor de entrada no las presumen, te presumen que tienen un método y cuando tú llegas allí te van a decir que es el mejor método, el único método. Ellos son los que disponen de la verdad, con mayúsculas, ¿vale? Más características, se presentan muchas, más de las que me gustaría, con un bonito disfraz. Siempre van acompañados a lo mejor de famosos, hay una que es una ONG, que se presenta como una ONG, y algunos lo habéis visto, no sé si habéis visto las tiendas de Humana, pues detrás de Humana, que es, en principio son unos contenedores destinados a recoger ropa para el tercer mundo, hay un grupo que ha sido denunciado, no tanto en España como en Bélgica, porque tiene un comportamiento y unas conductas sectarias muy claras, y los chicos lo han pasado, los chicos que se han metido en este grupo, mal, y la entrada es muy buena, somos una ONG que vamos a ayudar a la gente de África, que luego cuando además hay documentales muy interesantes de ellos en internet, porque además lo que es el supuesto negocio tan beneficioso para los africanos resulta que todo lo contrario, pero bueno. No sé si veis, yo siempre digo estos disfraces que se ponen al lado, ¿no? Cuando se resaltan ellos de algún modo, pues nada mejor que hacerlo con famosos. Los de arriba supongo que todos lo conocéis a los famosos, no sé si tanto al gurú, son los Beatles fueron a la India con este hombre que era el gurú que lideraba el movimiento de meditación trascendental, que seguramente de meditación trascendental habéis oído pensando que es una técnica. Y es el nombre de este grupo,
¿vale? Lo que pasa es que como luego hacen una meditación específica, no lo diferenciamos bien. Los Beatles se volvieron locos con este hombre en la India, él más con ellos. Ahora han hecho otro documental sobre esta experiencia de los Beatles. Cuando volvieron John Lennon, de todos ellos John Lennon fue el más crítico. De hecho hizo una canción muy crítica contra el líder porque había sido acusado de abuso sexual incluso. Bueno, lo que vengo a decir es que a veces la foto de abajo, no sé si veis, esa foto es escandalosa porque es de 2020, o sea, no hace tanto. No sé si sabéis, ¿conocéis a alguno que hay ahí? Venga, lanzaros. ¿Quién está ahí que no es conocido? Venga. Claro, digo, esto cuando voy a la facultad con los chavales les cuesta un poco más, pero bueno, una que ya tiene sus años. Esa información ya salió. Esto fue, yo esto que lo resalto, el disfraz está cogido y la flor se la ha puesto los coreanos que hay delante, no sé si los conocéis, que son actualmente la mujer, es la líder del grupo de la Iglesia de la Unificación, más conocidos como los MUM. En España ahora mismo no tienen tanta repercusión, aunque la tienen, pero en los años 80 tuvieron un boom muy bestia. En América tienen mucho impacto. El líder, que era un hombre, murió hace unos pocos años, 5 o 6 años, y ahora está la mujer, y el grupo además se ha extendido con los hijos, que han creado sus propias franquicias y además muy pintorescas. Lo digo porque esta mujer está ahí en una especie de congreso mundial que hace la secta. Estamos hablando de miles y miles y miles de adeptos de esta secta. Eran muy famosas las bodas que hacían multitudinarias. Luego os he puesto una foto. Esta mujer hace un congreso, como estamos haciendo hoy esta jornada, y hace un congreso por la paz e invita a Felipe González. Felipe González, mejor yo creo, que no sabe quién es, pero hombre, un congreso de la paz siempre queda bien. Pues yo voy a dar mi opinión sobre la paz y estoy blanqueando algo sin darme cuenta, ¿no? Y es que como yo no sé quién es esta señora, y yo creo que eso muchas veces los famosos deberían de tener más cuidado de sin querer que estás apoyando, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor lo estás haciendo con toda la noble intención de un congreso por la paz, pero estás blanqueando a una mujer que tiene tela. Vale, más características, su objetivo son los intereses de la cúpula. En el fondo la secta no tiene interés en tus necesidades, sino los intereses son los de la cúpula. Vale. Muy importante, y luego incidiremos sobre ellas. Las técnicas de persuasión coercitiva para mí es lo que más tenemos que ver claro, y estas no las vamos a ver cuando nos presentan al grupo o cuando nos hablan de grupo, ni que conozcamos a alguien del grupo, que esto me lo dicen mucho. Pues yo conozco a uno que es de... y yo lo veo bien, lo veo feliz, lo veo sonriendo. Las técnicas de persuasión coercitiva, para conocerlas de verdad tenemos que estar dentro del grupo o conocer a alguien que nos hable de cómo es la dinámica interna del grupo. Existen costes excesivos, siempre las personas van a dar mucho dinero, esfuerzo, capacidad de atraer a otras personas, siempre por encima de tus posibilidades. Intenso proselitismo, tú entras allí para hacer un curso, pero luego vas a vender tú el curso a todo el mundo. De hecho, yo creo que es de las cosas que más le importa siempre a la secta, es captar más gente. El empleo de la retórica, os he puesto ahí un dibujo, esto es muy, muy típico de todos los grupos. Al final tienen como su propio idioma, su propio lenguaje. Esto es muy interesante porque además cuando el adepto lo ha adquirido se aísla mucho del mundo, porque el mundo no habla ni entiende como él las cosas, ¿vale? Y las estructuras de las sectas evidentemente son sumamente jerarquizadas. Vale, un poco rápido, pero yo lo que quiero puntualizar más fuerte son esas técnicas de persuasión coercitiva que siempre estamos hablando de ellas. ¿En qué consisten? ¿De qué van? Yo he intentado ir más allá de lo que es lo que hablamos los psicólogos y definimos los psicólogos, y vamos a verlo con el lenguaje propio interno de la secta y cómo los hacen, ¿no? Aún así, vuelvo a deciros, aquí tenéis referencias de personas que las han estudiado durante tiempo en la psicología, y vamos a ver cómo captan, convencen y retienen. Fijaros que ya de entrada os pongo 4 fotos que no sé si nos resultan curiosas, qué diferentes y qué parecidos todos tienen dinámicas sectarias. Y es un poco aludiendo a lo que os decía antes, que lo de menos es el mensaje. Tenemos a Osho, que no sé si sabéis quién es, pero es un gurú hindú. Hay una muy buena serie, Will Will Country, que además la hizo una adepta, de hecho la mano derecha de Osho, quiero decir que lo han hecho ellos, y habla por sí solo de lo sectario que es. Esto es un grupo de extrema derecha, nazis. Estos son pandas, este es de los Mara, y un yihadista, ¿vale?
O sea, fijaros que tenemos 4 puntos de vista totalmente diferentes y cuando tú te pones a ver cómo funciona, te asombra que un skin se pueda parecer tanto a un pandillero latinoamericano. Se parece mucho en el modo de operar con los suyos, ¿vale? Vale, vamos a ver un poco estas técnicas en qué consisten. Los psicólogos las hemos diferenciado en aquello en que se centran, ¿no? Técnicas de control ambiental y físico, sobre todo destinadas a aislar a la persona. Las hay enfocadas hacia la familia, amigos y red de apoyo social. Esto es lo más importante, que trabajan desde el principio, porque si tú aíslas al individuo, ya puedes hacer lo que quieras con él. Mi trabajo como psicóloga con las familias es trabajar precisamente, por desgracia muchas veces las familias a mí me llegan cuando ya han roto esa comunicación. Remontarla se puede, cuesta mucho, pero es mucho mejor tener cuidado de no romper esta unión, porque además es a lo que va directamente el grupo. O la familia está dentro o la familia está muy lejos. Familia, amigos, todo lo que es tu entorno social, ¿vale? Y estas técnicas, ¿en qué se basan? Pues el mensaje muy frecuente: ellos no pueden entender esto, tu familia, tus amigos, no respetan tu crecimiento, no te entienden, están dormidos. Estos son palabras, frases literales. Yo os estoy poniendo aquí cosas que saco de mis pacientes o de lo que veo por internet, ¿no? Ese mensaje que lanzan de todos dormidos, necesitan que tú lo hagas por ellos, ¿no? Además, les vuelven idealistas y al final el bien del adepto es un bien hacia su familia, hacia el mundo, pero fíjate, primero tienes que dejarlos y desentenderte de ellos, ya te lo agradecerán. El trabajo, estudios y afición es muy curioso. La gente muchas veces va a un grupo de estos precisamente para mejorar en los estudios, para encontrarse mejor, para prosperar más en su camino, y al final acaban abandonándolo. ¿Qué suelen decir estos grupos? Pues nunca saldrás de pobre, tu formación espiritual es mucho más vital que lo que tú traes de estudios, el consumismo es un derroche en el que inviertes tu energía. Osho, el que hemos hablado antes, era muy espabilado y decía que le dieran a él dinero, que él era como una fuente de canalización de ese dinero que hacía que evitara la energía negativa. El tío tenía como objetivo tener un Rolls Royce para cada día del año y lo pararon cuando tenía 36, no le iba nada de mal, ¿no? Pero bueno, él estaba canalizando todo el dinero de su congregación. Imaginaos el dinero que tiene el adepto que hay dentro, ¿no? Pues cero y muchas veces unas deudas tremendas. Otra técnica muy eficaz para aislar a la persona es directamente cambiarlo del lugar de residencia. ¿Y esto cómo se suele hacer? Pues mandándolo a misiones especiales, físicas realmente o espirituales. Tú estás encomendado para ir y adoctrinar. De hecho, las distancias a veces, pues cuando yo tengo adeptos de grupos de gente de aquí de España, que Brasil les da lo mismo, China. Imaginaros la posibilidad que tiene esa persona luego de volver, de dejarlo todo y volverse. Es muy eficaz ese tipo de aislamiento. Normalmente lo más inmediato es sacarlo de casa, por ejemplo, cuando son chicos jóvenes o menores, ¿no? Simplemente pues mandarlo de Madrid a Málaga, poneros en la posición de ese adepto. La distancia en ese momento que luego tienes que saldar para reponer toda tu vida es suficiente como para que te pare, como para que te frene. Son muy buenas las medidas de aislamiento que utilizan los grupos. Técnicas dirigidas al control de la información. Ellos quieren que la información tú libremente no la analices y no la veas y no la entiendas. Lo que van a hacer es intentar, mediante técnicas, filtrar lo que a ellos les interesa, ¿no? El control y manipulación de la información y del lenguaje. Y yo os he puesto aquí, creo que 4 ejemplos muy interesantes, y de paso yo siempre quiero daros recursos para que después de oírme a mí pues podáis ver y leer cosas que os puedan resultar interesantes. Lea Rimini. Lea Rimini es esta mujer que hay aquí, tiene una serie documental. Ella fue ciencióloga desde los 16 años hasta los 40, o sea, muchos años. Es una actriz que en Estados Unidos es famosa. Aquí no muy conocida, pero allí sí es la típica actriz de comedia ligera, de series de estas que duran toda la vida, y es bastante conocida. Esta mujer sale con sus 40 años y lía una que para qué, y lo denuncia todo lo que se mueve, está dispuesta a hablar de todo, y hace una serie documental de 3 temporadas que no tienen desperdicio. Si queréis entender sobre este problema, verla, porque ella lo que hace es
habla con muchos exadictos que ya han llevado muchos años. De hecho, tiene algún capítulo especializado que además invita a otras personas que han estado en otros grupos, precisamente para que veamos lo mucho que nos parecemos, testigos de Jehová, con cienciólogos, con meditación trascendental. Ellos tienen allí la nación del Islam, y está muy bien lo que hace esta mujer. Esta mujer, a mí me gusta mucho un capítulo en el que habla de las técnicas, de cómo cienciología media esa información, ¿no? Y ya les contaba, no sé si sabéis, que los cienciólogos creen en un marciano que se llama Xenus. Esto no es, entre ellos, no, tú cuando hables con un cienciólogo te hablará de técnica, de superación, de un tratamiento para mejorar, pero no te va a hablar de Xenus de entrada. Lo que pasa que ya son tantos años, existen desde finales de los años 50, que han salido tantos cienciólogos hablando de Xenus que ya se conoce. Pero ellos no te presumen de entrada del famoso Xenus. Hay un capítulo de South Park que además te cuentan que Xenus era un marciano que en un planeta quería destruir a todos los habitantes de ese planeta, cogió a los habitantes, los congeló, los trajo aquí, los metió en volcanes, se derritieron, salieron esas almas se metieron en nosotros, y Xenus, enfadado porque no los había destruido del todo, está por volver a por esas almas que están dentro de nosotros. Muy rocambolesco, lo sé, pero bueno, o sea, algo así que es como tu Biblia, ¿no? Esa historia mitológica en la que tú crees, como que no presumen tanto de ellos. Really Rimini fue enfrentada en una entrevista, un periodista le dijo, oye, háblame de Xenus, y Lea Rimini se le da a reír y siempre dicen, no, sí, marcianos y nos comemos las placentas, ¿no? Entonces, Lea Rimini una vez salió, llamó a este periodista a su serie documental y dijo, te voy a explicar por qué te contesté así y por qué te hablé mal. Y es que resulta que los cienciólogos creen que si hablan de Xenus a una persona que está fuera de cienciología, la pueden matar. Fijaros qué fácil es controlar la información. Y dices, no te lo hacen creer así, oye, tú no hables, pero te lo inducen, te lo llevan a creer, tener cuidado, esto es información muy delicada, y si queréis mucho a las personas, no les puedes hacer este daño, ellos ya entenderán poco a poco, pero no les habléis por nada del mundo. Entonces, cuando este periodista insiste pesadamente a Lea Rimini está aquí, que eso no existe. Es muy bueno que ella diga estas cosas para que los demás entendamos cómo tienen de colapsada información que tienen a un clic de su mano, cómo puede ser que sea tan fácil mediar la información, porque evidentemente se asocia a emociones negativas. Te puede pasar algo si tú lees mucho por internet información subversiva, ¿no? De hecho, además, si lees mucha información subversiva, también te pueden echar del grupo. Todo es atemorizar a la persona para no ir hacia ese recurso que la va a ayudar. Luego, otra cosa que hace mucho es tergiversar. Tergiversar la información también está muy bien, la dejo como está, pero le cambio el significado. Esto que es un poco... sé que las imágenes no son muy agradables, pero bueno, Niños de Dios, no sé si lo conocéis, es un grupo que existe también desde los años 50. El David Berg, que era el líder hace mucho tiempo que murió, ellos siguen, han blanqueado mucho su imagen, la han cambiado, pero solo la imagen. Siguen creyendo en los principios de Berg y en cómo construyó él su ideario. Y el ideario de Berg está basado en la Biblia y en el sexo. Las dos cosas las fusiona y se inventa él pues, su propia Biblia sexual que justifica, fijaros la imagen de arriba, ¿no? Prostitución en nombre de Jesús. Hay una chica que es como un anzuelo, es así como una sirenita, está pensada para captar a gente. Esto se les daba a las mujeres porque su misión era traer adeptos, y entonces tú tenías que venderte como un anzuelo porque Jesús se lo merecía, ¿no? En fin, el tema sexual en esta secta es horrible porque el abuso entre menores también se daba, el amor libre con niños y bueno, hay historias muy duras. Uno de los hermanos, la familia Fénix, de River Fénix, perteneció a los Niños de Dios. Se sabe que River, por ejemplo, salió bastante mayor, yo creo que tenía 9 o 12 años, y finalmente acabó con una sobredosis. Pues a lo mejor lo que vivió ese chico cuando era pequeño, pues no es fácil de superar, y su hermano Joaquín Fénix también lo vivió, lo lleva mejor y lo ha denunciado en alguna ocasión, ¿no? Más tergiversación del lenguaje, pues uno, y así vemos la diversidad, ¿no? De grupos, como basándonos en el Corán podemos
justificar el asesinato de miles de infieles, pues porque ellos tergiversan el mensaje del Corán, de la Biblia, me da lo mismo lo que cojan. Al final hay una tergiversación, como La Última Revista, es una revista de verdad, es una revista, no sé si conocéis, los Testigos de Jehová son famosos por 2 publicaciones, Atalaya y Despertar. Son estas revistas, tirada mundial, venden muchísimos ejemplares, y este es uno de los números que salió, que mirad lo que pone, os lo leo por si acaso no se ve: jóvenes que pusieron a Dios en primer lugar. Y lo que hacen ahí es recopilar las fotos de todos los niños que han muerto por no tener una transfusión de sangre, por obedecer el mandato que dice la Biblia. Según ellos hay unos cuantos versículos que así lo dice la Biblia, que no podemos someternos a transfusiones. ¿Veis la tergiversación del mensaje? Pero si tú dejas que un hijo muera porque no puede recibir una transfusión de sangre, pues tienes que estar muy convencido y tu razón ya está rota. Más cosas, más técnicas. Técnicas que están destinadas a debilitar físicamente, y si debilito físicamente, debilito también mentalmente. Sobre todo las que se basan en control y abuso sobre ¿qué? Sobre la economía, ocupación del tiempo y decisiones. Los tienen todo el día trabajando. Aunque estén sentados, están pensando en lo que tienen que hacer por el grupo, para el grupo. Mejor si me levanto y lo hago. Pueden trabajar, aquí os he puesto varias imágenes, ¿no?, de los testigos de Jehová, y tienen una obligación de proselitismo bestial, que coordinada con tus estudios, con tu trabajo, con tu tal, no se puede. Entonces, ¿qué haces? Que te vas a ceñir a lo que te vas a ceñir. Es muy habitual que, por ejemplo, los testigos de Jehová no estudien, no me extraña, con la vida tan ajetreada que llevan, y además no positivizan mucho esto de estudiar. Muy habitual también, bueno, como toma de decisiones os he puesto la de en medio, que es una foto real. Antes se hablaba de los MUM, ¿os acordáis? La que estaba con Felipe González. De ellos eran muy famosas las bodas multitudinarias, más mayores a lo mejor nos acordamos, salían mucho en el telediario, estadios de fútbol con 2 filas, de una fila de novios, una fila de novias, una fila de novios, una fila de novias, y en el mismo día MUM los casaba, por el rito de MUM. Esta novia y este novio se conocían en ese momento. Y eso era aceptado, y estoy hablando de, podéis buscarlo, estadios llenos de 200 personas, y en alguna ocasión hay testimonio. Yo tengo uno de una chica: ¡ay, mis amigas me dicen que estoy loca, pero no, yo sí que creo, no lo conozco, pero nos va a ir muy bien! Es muy fuerte cómo condicionan todas las decisiones, ¿vale? Una manera de debilitar el estado físico y en consecuencia el psicológico también es esto que os he puesto aquí, aunque la pierna es así como muy de modelo, es una mortificación, ¿vale? Esto se pone en el muslo, son unos pinchos, y tú vas mortificándote. Los grupos que utilizan esto lo que hacen es, tu sufrimiento lo estás entregando a Dios, que no sabemos muy bien por qué a este hombre le gusta que tú sufras, pero ellos lo hacen valer. Tú tienes que sentirte muy orgulloso de dar ese sufrimiento, y lo que yo como psicóloga tengo muy claro es que eso lo que te está haciendo es daño en tu seguridad, en tu autoestima, en tu integridad. Y si tú eso lo permites, es más fácil que luego entren muchas más cosas. Evidentemente, refuerzo negativo y positivo de las conductas que me interesan, negativo de las que no quiero, ¿no? Si te quejas, si dudas, se han dado, yo los pacientes lo he visto, desde el insulto, admitir palizas, de todo. Vale, más técnicas, esta vez las destinadas al control emocional de la persona, ¿vale? Una cosa súper importante que hacen los grupos, como todo esto que estamos hablando, no es lo mismo al principio que para retener, que para adoctrinar, pero la realidad es que conforme el grupo va triunfando, por decirlo de alguna manera, lo que hacen es reconstruir el pasado de la persona. Cuando el adepto ya está convencido, lo malo es que está también convencido de que su vida ha sido otra. Y cuando su madre le dijo no sé qué, aquello que él tomaba como una niñez, a veces se convierte en algo terrible. Por ejemplo, yo tuve un caso, lo cuento muchas veces, de una chica que en una regresión, que son muy amigos de la pseudociencia, pues el gurú, yo tenía muy claro que él sabía que tenía un vínculo muy especial con el padre, y el padre era muy crítico y llegaba a tener conversaciones con ella muy largas donde a ella le hacía dudar. Esto evidentemente se lo decía al gurú, y el gurú en una de estas regresiones con un montón de gente: ¿qué estás viendo? Pues estoy en mi infancia, soy niña, estoy jugando con mi padre al caballito en la pierna. Y entonces el gurú, delante de un montón de gente, dijo: ¿y el calor de la pierna de tu padre en tus partes?
¿no te parece muy sexual? Y eso fue un golpe para ella, porque entonces descubrió que había sido abusada sexualmente por su padre y ella se lo había negado toda la vida. Imaginaos qué reconstrucción del pasado, cómo te aísla, ¿no?, de esa persona. De hecho, en este caso fue muy triste porque la convencieron de que denunciara. Eso no prospera, pero como en este país las denuncias que no tienen sentido tampoco las paga nadie. Pero ¿qué consiguieron? Que el padre dijo, mi hija para mí está muerta, porque ¿cómo me puede hacer esto? Y bueno, se recondujo, pero es que hay que evitar que la familia caiga en estas cosas, ¿no? Bueno, como os digo, reconstruyen un pasado, te pueden dar una nueva identidad, no sabéis la de sectas que te cambian el nombre y normalmente además te ponen un nombre que tiene algo que ver con el grupo, si es hinduista, budista, nombres impronunciables, ¿no? Y luego también lo que hacen es jugar mucho con los términos de la familia. Ahí os he puesto 4 derivas sectarias que utilizan la palabra hermano a su manera, ¿vale? Pero es curioso, te despojo de tu familia, pero yo soy tu hermano, por ejemplo, o tu padre. Los líderes siempre suelen ser los padres, o las líderes suelen ser la nueva madre. Y ellos muchas veces hablan de nueva familia, y es curioso, sin embargo hablan de que no tenemos que tener vinculaciones con nuestra familia de toda la vida. Bueno, esa es la tergiversación del concepto familia, ¿no? Otra técnica muy habitual, sobre todo al principio, es la que se llama bombardeo de amor. Esto lo has explicado tú muy bien con tu experiencia, ¿no? Yo llego a un sitio que no conozco a nadie, que no sé qué, y oye, me hacen sentir especial. Qué tía más lista, qué inteligente, qué bien hablas. Oye, hay que ver, eres la leche, ¿eh? Qué guay, nos has encantado. Oye, vente con nosotros a tomar un café. Y tú, que no es muy habitual en ningún sitio ir a una conferencia donde no conoces a nadie y acabar con 20 personas todo el día. Y mañana también nos vemos, y pasado también, ¿no? Y es ese bombardeo de amor que a todos nos gusta y al que nos cuesta mucho ser críticos. Es decir, además, si eres crítico te van a decir, joder, encima de que soy cariñoso contigo, que mal pensada que eres, ¿no? Bueno. Una cosa que hacen también es otorgan el perdón y la culpa. A ver, primero te dan la culpa de todo y luego tranquila, que yo te voy a enseñar cómo llegar al perdón. Ellos piden una entrega total emocional, entusiasta y emocional, y lo podéis ver en los adeptos cómo adoran, como a mí me espeluznca mucho cuando lloran, se abrazan. Ahí hay una hipérbole de la emoción muy bestia, pero es que eso es lo que se exige desde el grupo, se promueve desde el grupo y es una técnica bastante eficaz a la hora de volver irracional a la gente. Si tú la centralizas solo en una emoción horrible, ¿no?, de conectar con la violación, con el abuso, con los malos, ¿no?, con ellos, tener en cuenta que además son muy de extremos, nosotros, ellos. Amenaza, humillación y rechazo, esto me refiero a eso, por ejemplo, los pandilleros, ¿no? Es decir, un pandillero tenéis que tener en cuenta que para entrar, normalmente, tiene que pasar pruebas de tipo una paliza de 10 segundos. Cuando entran, los chavales entran empoderados, y venga, y soy fuerte, y le dan una paliza. Le dan una paliza para entrar que no la va a olvidar en su vida, pero él además no firma en ningún lado, pero lo firma con el corazón, que si un día se quiere ir, tiene que recibir también una paliza. Imaginaros ya la retención, ¿no? Es decir, pues si cuando estábamos bien me sentí tan mal, imaginaos para salir. Son técnicas de control emocional, haciendo un recibimiento personalizado. Esto es muy habitual. De golpe ven en ti algo especial, que vales para algo en especial. Y está muy guay que me den a mí un papel especial cuando yo me siento perdido, cuando no sé qué sentido tiene esta vida, este mundo. Pues bueno, tú es que estás aquí para hacer algo especial. Nunca explican muy bien el qué, a lo mejor le ponen un nombre especial, pero la cuestión es que te han hecho sentir bien, ¿no? Como técnica de presión emocional, por ejemplo, la figura del apóstata o del traidor. Quien se va, la gente del grupo lo va a ver como un traidor, como un apóstata, y lo negativiza mucho. Eso es muy malo para el que se ha ido, pero imaginaos para el que está dentro. ¿Quién quiere ser un apóstata? Un traidor. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. No se sabe, la Watchtower es el nombre oficial de los testigos de Jehová. Entonces, como Pepe y José, ¿vale? Entonces, la Watchtower
Bueno, Moscardona hay aquí. No sé si sabéis que Michael Jackson fue testigo de Jehová desde que nació, que esto es algo muy importante, no es lo mismo que te cojan, que tú puedes conectar con tu pasado no sectario, que tú nazcas. Es mucho más complicado salir de algo que para ti está normalizado desde el principio. Bueno, la cuestión es que toda la familia de los Jackson fue testigo de Jehová, pero cuando Michael Jackson está, imaginaros él en Thriller, tuvo que poner, no sé si lo habéis visto, hay un título antes del vídeo que le obligó a la Watchtower a ponerlo, si no, no se publicaba Thriller, imaginaros. Y él sí, él dijo que bien, que no se publicara si no ponían eso. Uno de los vídeos más famosos del mundo está mediado por los testigos de Jehová. Eso es una técnica muy persuasiva para dar a entender a los testigos de Jehová lo importantes que son. Bueno, la cuestión es que cuando él estaba ya en la era de Bach, a la hermana la expulsaron, y los testigos de Jehová tienen como norma, si alguien es expulsado, que también es una técnica muy eficaz de control, si alguien es expulsado no le podemos hablar. Da igual que sea tu hijo, tu madre, la persona más maravillosa del mundo, no le puedes hablar. Entonces la Toya Jackson es expulsado, pues todos sus hermanos no pueden hablar, incluido Michael Jackson. Oye, nosotros los vemos muy frívolamente como famosos, pero él tenía su corazoncito y no llevó bien esto. Y empezó a tener dudas, total. La Watchtower publica esta carta como que expulsan a Michael Jackson. No es que tú te vas, que esto también lo hacen mucho. Antes de que tú te vayas te expulsamos, y eso es muy adoctrinador para los de dentro. Porque aunque ellos dicen aquí nadie es más que nadie y da lo mismo Michael Jackson que el panadero de mi pueblo, la realidad, y eso lo sabemos, es que se sienten impactados de que, oye, han expulsado al propio Michael Jackson. Qué importante, ¿no? Yo, que no soy nadie, Laura, la que anda por aquí por casa, que estoy en los testigos que han expulsado a Michael Jackson. Tiene mucho poder adoctrinador todo esto. Más técnicas de control emocional. Anulación del pensamiento crítico, ¿cómo? Que esto a veces, por ejemplo, con los antivacunas, ¿no?, que tan de moda han estado, por desgracia, últimamente, lo que generan para evitar ese pensamiento crítico es una emoción en contra del pensamiento crítico. Es decir, yo tengo miedo, yo estoy enfadada. Yo consigo a ti enfadarte contra las vacunas, ¿no? Y lo habéis visto mucho en la tele, ¿no? No son eficaces, traen efectos secundarios desconocidos. Ante los efectos secundarios desconocidos, ¿qué sentimos? Miedo. Entonces, cuando yo veo que tú conectas con el miedo, ves que estos efectos secundarios son muy malos. Y son muy eficaces produciendo la emoción y luego justificándola con el mensaje. Y por eso nos parecen tan irracionales, pero están o temerosos o muy enfadados, ¿vale? La quimioterapia es un veneno que mata, claro, a ver, encima esto te dicen, a lo mejor las fuentes científicas, sí, es brutal, se lo carga todo, pero es que se carga también el cáncer, es parte de todo, pero ellos sesgan esta información, ¿ves? Lo mata todo. Son muy buenos haciendo esto. Glorificación del grupo y rechazo del resto. Esto a nivel emocional, el tú, el nosotros y el ellos es muy eficaz. Y hay una cosa que como sociedad nos estamos dando cuenta, y es que reforzamos mucho el ellos cuando nos metemos con ellos, cuando los ridiculizamos, cuando nos pasamos con ellos. Ellos van a decir, ¿ves? Son ellos los malos. En fin, esto para el que está dentro realmente no es bueno. Nosotros como personas que lo entendemos y que lo vemos desde fuera, yo no estoy en contra de la denuncia, ni muchísimo menos, pero hay que tener un poco de tacto porque la gente que está dentro no le hacemos bien, ¿no? Identificación con la doctrina por encima de las leyes, vamos, aunque tenga que matar, de hecho hay unos grupos que hemos visto aquí, ¿no? No se cortan un duro. Y lo que también es muy eficaz como técnica de control emocional son las confesiones de conductas. Os he puesto un ejemplo. La mayoría de grupos tienen su pequeña peculiaridad en este sentido, unos más estructurada, otros menos. Este es John Travolta, creo que lo conocéis, ¿no? John Travolta también es un famoso cienciólogo de toda la vida. Y lo que hacen los cienciólogos, este aparatito que lleva él, que es así como estos de las mentiras, como un detector de mentiras, pero no es un detector de mentiras. No se sabe ni siquiera bien este aparato que mide. Creemos que la conductividad de la piel, no gran cosa. Pero bueno, es un aparato que ellos inventaron, se llaman Emetron, eso sirve para hacer lo que ellos llaman auditorías, que son una especie de sesiones confesoras en las que tú llevas el aparatito y el auditor te va haciendo preguntas, y tú sueñas con hombres.
No, ¿seguro que no sueñas con hombres? No, nunca he soñado con hombres. Y van induciendo mucho las respuestas que por cierto se graban, ¿vale? Y al final te van diciendo cuál es tu problema, cuál es el cursito de cienciología que necesitas hacer, cuánto necesitas pagar, y ellos tienen una infinidad de cursos hasta que hacen de su organismo un cleaner idóneo para llegar incluso a un nivel, está Tom Cruise, de tener poderes de mover las cosas con la mente, y eso es en lo que creen, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto está muy bien vendido como método terapéutico, yo estoy aquí tal, pero me están grabando y yo estoy confesando y me están induciendo a decir que me gusta acostarme con hombres porque lo he pensado, muy de lejos, pero lo he pensado. Entonces, yo creo que, por ejemplo, John Travolta debe de tener, ahí no se ve bien, pero aquí hay un archivo que se ve enorme, gordo, con su nombre, John Travolta. Y dice, es que lo tiene muy complicado, es que sabe que van a salir y hay muchas cosas que se pueden usar en su contra. Y eso son técnicas de presión emocional. Por último, las técnicas para inducir estados disociativos. Esto es muy importante, porque parece una tontería, pero tiene un efecto en la persona. Yo cuando he visto exadictos, yo creo que esto es de lo que peor llevan realmente para deshacerse de ello, porque es la vivencia de experiencias tan raras que aunque luego tú eres muy consciente de que te han manipulado, ¿cómo me explicas, Laura, que yo vi allí a un Dios que me hablaba, que no sé qué, que no sé cuánto? Y esto es porque se inducen esos estados. Muchas veces se usan drogas, a veces descaradamente ayahuasca, peyote, y otras no te enteras, pero a lo mejor están introduciéndote una sustancia, tú tienes una experiencia drogadictiva, y tú no lo sabes diferenciar, tú crees que has abierto una tercera puerta, esto me lo he oído yo en muchos pacientes, porque es que yo lo que he visto, eso es una tercera puerta, Laura. Y lo han vivido y lo han sentido, no se les puede discutir y esto es muy duro para ellos. Otras cosas que se hacen para alterar a la persona a estos estados disociativos, cánticos, mantras, meditación, yoga a altas temperaturas, perdón. Este hombre, tenéis un documental muy bueno, Bikram, no sé si lo habéis visto. Es un gurú norteamericano que por desgracia en el documental te enteras de que se ha venido a España, a Barcelona, y ahí está. Ya veremos cómo acaba en Estados Unidos, ha sido denunciado por abuso sexual y muchísimas más cosas. Este hombre que veis aquí, veis cómo está la mujer, es que esto está apoyada en su cadera. Esto que lo viva ella y que lo vivan los demás a 40 grados, que están en la sala haciendo yoga, eso es una experiencia religiosa. Y eso lo es, y eso es una manipulación, porque lo que tú vives ahí no está libre de estar siendo inducido. Vale, ¿cuánto tiempo me queda? ¿10 minutillos? Venga. Nada, rapidito, porque este es un tema importante, hemos acabado con las técnicas. Siempre me dicen, pero Laura, hay un perfil, hay una persona que es más susceptible. Yo siempre, no, todo el mundo igual de susceptible. Sí, todo el mundo igual de susceptible, aunque puede ser que haya cosas que te hagan más vulnerable. No confundamos, porque lo que no quiero es que llamemos a los adeptos personas débiles mentales. No son débiles mentales. En todo caso, te admito que los han debilitado mentalmente. No te digo que no, pero no son personas débiles mentales, porque yo no he visto nunca en una secta ni a un tonto, ni a un vago, ni a un pobre, ni a un idiota, no, son gente muy competente porque me va a traer a mucha gente. Y siempre pongo como ejemplo, ¿sabéis quién es? Steve Jobs. No es que cayera bien en una secta, eso no se puede decir, lo que él cayó es en el engaño de una pseudociencia. Él le diagnostican el cáncer de páncreas, pues como todo ser humano se giña, y le entra miedo. Los médicos le dicen, mira, es un cáncer raro, tienes posibilidades, vamos a intervenir rápido, una intervención que él se la podía permitir, nosotros a lo mejor no, pero le entró tanto miedo que como él tenía un gurú, otros tienen un psicólogo, él tenía un gurú de cabecera, pues le consultó al gurú. Era un hombre bastante místico, bastante zen en su vida interior, y el gurú tuvo la mala fortuna de decirle que, espera, no sé si habéis oído hablar del libro del secreto, ¿vale? Este gurú se basaba mucho en esto y en las dietas macrobióticas, y le dijo, mira, tú ponte una dieta y vamos a ver, tú que eres Steve Jobs, que has hecho Apple, que cogiste, inventaste Pixar para comprar otra vez a Apple, tú concéntrate y desea curarte y lo conseguirás. Y en esas estuvo, en el poder de la mente, de la hora y del deseo,
y en la dieta. Lo malo es que retrasó 3-4 meses, supongo que fundamentales, aún así sacó 5 años por delante en un cáncer de páncreas, es muy raro, y tuvo el detalle de esto ponerlo en su biografía oficial. Yo creo que él en vida le costaría mucho reconocerlo, pero nos viene bien a los demás para ver que es tan humano como nosotros y que la cosa no va por inteligencia, va por un atrapamiento emocional. Lo que te chantajean es la emoción. Más factores de vulnerabilidad estaría la adolescencia, la juventud, ese momento idealista, que crees que lo sabes todo, que ya lo conoces todo, la disconformidad con la sociedad, el ser una persona disconforme, inquietudes religiosas y filosóficas poco documentadas, que nos creemos documentados habiendo leído 2 twitters, ingenuidad, idealismo, altruismo, personalidad de tipo dependiente, aislamiento social. Estos serían factores que producen cierta vulnerabilidad, pero insisto, la cuestión es que tú te cruces en un momento dado de tu vida con alguien que tenga la capacidad de manipularte. Para mí esto es muy importante y lo comparo muchas veces a, ¿tú te sientes capaz de que, o sea, vulnerable a que te roben? Yo no sé si haya que alguien que no le hayan robado. A mí ya van, no sé, 5 veces, ¿no? Y es, ¿por qué pasa? ¿Que soy más tonta que nadie? No, a lo mejor el ladrón es muy hábil. Y el ladrón nunca tiene prisa. No tiene otra cosa que hacer más que ver quién va despistado para robarle la cartera. Para mí, los gurús de sectas van del mismo palo. Viven para esto. Y yo siempre digo que una cosa que me fascina de ellos es que trabajan mucho para trabajar en algo legal, por lo menos. Pero no menosvaloréis lo mucho que trabajan y lo mucho que invierten. Vale, muy rápido, y ya sí que voy a toda velocidad, porque para mí es muy importante tener claros, y si queréis eso, os los compartiré, ciertos consejos a familias que detectan. Que lo malo además cuando detectan es que cuando detectan ya vamos mal. Cuando ya lo tienes muy claro es porque la persona ya no tiene escrúpulos para decirlo. Y cuando ya no tiene escrúpulos es en el momento en que ya no puedes decir nada. Y menos directamente, ¿vale? Entonces, consejos que yo les doy a las familias es, primero de todo, no entran voluntariamente. Como os he dicho, hay engaño y persuasión desde el primer segundo. Aquí no pensemos, es que él ha ido, es que él está contento ahí, es que él... No. Luego, a las familias siempre digo, muy importante informarse adecuadamente, y para eso es muy bueno acudir a asociaciones como tipo Redune, que os he hablado de ella, en la que hay familias que ya han vivido lo que tú estás viviendo, o exmiembros, ¿no? Y es como te ponen, te ubican en un problema que nadie habla, ni nadie conoce, ni es fácil que nosotros conozcamos a alguien que ha estado en una secta. De esta manera, lo que es muy importante es que la familiar aprenda cómo funcionan todos estos mecanismos que os he hablado súper rápido. Hay que profundizar, hay que saber cómo nos están dando a una persona que no es fácil manejar a un adepto. No es tu hijo, no es tu marido, es un adepto, es otro tema. Y hay que saber cómo estos mecanismos tenemos que manejarlos. Es fundamental saber también qué no hay que hacer. Yo siempre digo, bueno, al menos ten muy claro qué no has de hacer. No hay que confrontar, no hay que decirle te han comido la cabeza, no hay que decirle estás en una secta, porque eso te va a poner en el mundo de ellos, nosotros. Y si tú estás en el mundo de ellos, no vas a llegar nunca al adepto. Importante crear una red de actuación. A veces me viene la madre, el padre, yo. No, esto no es una solución rápida y además hay que crear una red porque es una cuestión, yo siempre les pongo el mismo ejemplo, te lo han secuestrado y hay que secuestrarlo. Es decir, hay que atraerlo y además hay que atraerlo de una manera muy diferente a la secta. No podemos imponernos, no podemos doblegarlo, no podemos, como hacían las antiguas desprogramaciones, que al final no hacían lo mismo que hace una secta. Lo secuestraban, lo metían en una habitación, 3 días ahí hasta que lo rompían. Eso no puede ser. Tenemos que ayudarle a conectar con la parte crítica que sigue estando ahí. Yo siempre les pongo este ejemplo a las familias. Y digo, mira, para mí una secta es como una muñeca rusa con el adepto. Dentro está él. Esa persona nunca desaparece, pero vamos poniendo capas de una personalidad sectaria que es la que responde al entorno. Entonces, lo que hay que saber es saltarse esas capas hasta que vuelves a conectar con tu familiar y él vuelve a conectar con su personalidad, con su vida, con sus anhelos. En ese momento es más fácil que entonces él sea crítico. Cuando él empieza a ser crítico, entonces háblale de técnicas de manipulación, de sectas, de lo que haga falta. Asumir que el familiar está dentro de una secta, que esto, con lo difícil que es el trabajo que hay que hacer, si encima lo tengo que llevar en secreto, no me gusta que me entere la gente, no, hay que asumirlo y asumir el proceso que se ha de hacer. Hay que ganar espacio con actividades
con el familiar, que muchas veces lo que hace, como él se va, como él se aísla, lo dejamos marchar. No, se trata de volver a traerlo. Para eso sí. Yo siempre digo, si hay amigos, si hay primos, si hay familiar, todo el mundo que pueda aportar algo, bienvenido. Hay que ser muy pacientes, sobre todo porque los adeptos no lo ponen nada fácil, mienten, faltan el respeto, son soberbios. Yo siempre digo, no es tu hijo, es esa personalidad sectaria. Luego, las familias que avanzan en los procesos, me llama mucho la atención como ya al final ellos ven, hoy pues ha venido mi hijo y en 15 minutos me ha parecido verlo o estar con él, mira, ha comido algo que no tenía que comer, en ese momento es él. Pero luego ya otra vez ya se ha ido él y empiezan a diferenciar. También eso empieza a darles más tranquilidad, porque ven que sí que está, porque ven que el que les ataca no es él. Hay unas familias que es que mi hijo me odia, no es verdad, es el adepto. Y el adepto lo que quiere es alejarte. Fomentar el diálogo amable, esto cuesta muchísimo. Hay que estar genuinamente interesado por lo que él está captado y dominado. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Es como una mujer maltratada. Si toda una mujer maltratada que te viene, y yo las he tenido en consulta, con la nariz rota, tú le dices, va, uy, qué capullo, vamos a denunciarlo, ya, se te tira para atrás. Y quizás no vuelva a consulta. Tienes que armarte de paciencia y ir diciéndole, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú crees que es normal? Nos pone muy nerviosos. Imaginaos como familiares que te dicen, es que estoy viendo que se me llevan, hace unos días me decía un familiar, es que tiene 200.000 euros en el banco y a mí me da que van a por ellos. Pues a lo mejor desaparecen. Y eso no lo vas a poder evitar. Las personas que están en una secta se caracterizan pues, por las mentiras, pero mentirones enormes, descarados y frívolos. Y la familia a veces es como, pero déjalo, no lo confrontes, porque si te ha mentido con tanto descaro es que no te lo va a reconocer. Esto nos podemos empeñar entre nosotros, gente, cuando estás bien, entre comillas, pues tiene efecto que te hagan ver que has mentido, que te da vergüenza y dices, ay, lo siento. El adepto se va a enfadar, el adepto se va a enrocar y eso no nos permite llegar a él, con lo cual hay que pasar de lado por las mentiras e ir siguiendo un proceso distinto. No fomentar la dependencia, esto es una cosa que me llama mucho la atención en algunos grupos, ¿no? Que además ahora están muy de moda, y es decir, no subvenciones, tú no te retires de él, pero no subvenciones lo que él quiere el grupo, que son cursos, por ejemplo. Pues los cursos no te los pago, pero yo te pago una Coca-Cola, yo te pago unos pantalones, yo te doy de comer, pero no le subvenciones dinero, no le facilites la manera de tener dinero. Muy importante cuidarse y no caer en una obsesión. Las familias, también es verdad, porque quiero una solución rápida, me obsesiono, voy a saco, y esto puede durar años. Yo tengo familias que además algunas pensaba que no lo arreglarían y de golpe en 3 meses, porque es que, ¿qué es lo que les hace salir? Un cúmulo de todo. Y nunca vas a provocar algo que haga clac y salga, que es lo que todas las familias vienen buscando. Que luego hay un cierto clic, sí, pero no sabes por dónde viene. Y yo en los exadeptos que tengo, voy preguntando mucho, ¿qué te hizo salir? Y me llama mucha atención. Normalmente, es que diría casi en el 100%, es algo que ellos han vivido, no que les han provocado. Muchas veces el otro día me decía una chica, es que vi cómo trataba a mi menganita, y se me partió el alma. Y ya dije, no puede ser. Algo que tú habías sufrido durante meses. Pero cuando se lo vio hacer a otra chica, ella dijo, esto no es normal. Y la familia le había dicho, no permitas que te traten así, no es normal que te traten así. Bueno, es que es un proceso en el que al final uno encuentra el valor para poner a su razón a su servicio. Ya. Muy importante, lo que decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados, con lo cual tengamos mucha prevención. Trabajemos mucho la información, tenemos muy mala información y no nos preocupamos de saber por qué es mala. Tengamos criterio para ser críticos y atrevámonos. Yo siempre digo, la mejor prevención que podemos tener es saber defendernos de la manipulación. Y nada, ahí me tenéis y paso a que escuchéis a mis compañeros. Si queréis preguntarme alguna cosita, pues no sé si hay tiempo o lo que queráis. Yo creo que sí, ¿no? Si tenemos margen para que si le queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión de lo que he ido comentando. Sí. A mí me interesaría... Sí, por supuesto. Me interesaría saber un poco cómo es, porque has hecho mucho énfasis en evitar la confrontación. Sí. Porque la confrontación entiendo que en este caso es completamente subversiva en el sentido de que tira para atrás mucho más de lo que hace avanzar para adelante. Perdona.
Entonces me gustaría saber, desde lo que es el acompañamiento directivo del psicólogo, Exacto. a través de qué técnicas trabajas en consulta con los pacientes y un poco... Con ellos no trabajo, con ellos el no adepto trabajas. directamente difícilmente yo trabajo. A veces sí. Trabajas después Yo lo de que hago es la salgas. familia, es la que es la herramienta de trabajo, Vale. la que a través de la propia familia, los amigos, todos van haciendo lo que pueden en el terreno que pueden. A veces tengo un familiar que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, es magufo, ¿me entendéis con él, vale? Pero no es sectario, que no es lo mismo. Se puede ser pseudocientífico y no sectario, cuidado con esto, ¿eh? Toda pseudociencia es mala, vaya por delante, pero bueno, si tenemos alguno que es un poco más simpático de lo pseudocientífico, a través de eso podemos hablar con ese adepto de eso, de la pseudociencia, ese sí puede hablar. Pero el escéptico total no, porque además tu familiar sabe que tú, cruz y raya, ¿tú con qué tienes que hablar? Yo conmigo hablaba mucho de fútbol, que ya no habla. Pues venga, llévate al partido. Y dile, venga, va, acompáñame. Tuve un caso de una paciente que se metió en un grupo budista de los que rechazan el dinero, la tía estaba forrada, y claro, el grupo quería que rechazara el dinero en favor. Y una cosa que le vino muy bien, las amigas la habían dado por perdida, vinieron a consulta a través del hijo, hicieron una red de apoyo y se la llevaban de tiendas. Y le decían, tú como eres budista, tú no te gastes nada, pero a mí déjame y vente con nosotras que tienen muy buen gusto. Y me acuerdo mucho el día que vinieron y me dijeron, ay, se probó unos zapatos de 200 euros y al final le dije, pues llévatelos. Y se los llevo. En ese momento se está saltando las normas del grupo y tú no se lo estás diciendo directamente. Para mí eso es lo que tiene valor. Entonces yo, a través de valorar y ver y tal, y qué se puede hacer, lo que vamos haciendo, ojo, es ayudar a que la balanza se desequilibre, pero no desequilibramos realmente la balanza. Desequilibramos la balanza que el adepto tiene que dejar que se desequilibre y trabajar al final por ese desequilibrio. A veces la tienen muy desequilibrada y tiene un aguante que dices, pero ¿cómo no salta? Pero es que eso también va a depender mucho de la capacidad del adepto para confrontarse, para saltar, para aguantar. Cuanto más aguante tiene una persona, peor para ella. Y ese es el trabajo. A veces sí que me pasa que, bueno, porque viene bien, yo nunca engaño a los pacientes, y a veces les digo a los familiares, pues dile que venga a verme. Y que venga a verme en calidad de lo que soy, psicóloga, experta en secta. Y yo hablo con él lo que quiera. Y a veces lo que hago es como, también trabajo la relación con el familiar, y esa persona adepta tampoco está cómoda porque odia a su familia y su familia no lo entiende. Y fíjate, yo les traigo aquí la solución de su vida y no me la cogen. Entonces yo le invito a que venga a mí a explicarme esa confrontación. Y le digo que quiero ayudar. Y entonces muchas veces se cuestionan cosas. Nunca he conseguido que yo haga que un adepto haga clic. Solamente una vez, y eso fue, no creo en los milagros, pero aquello fue milagroso, que era un tipo muy parecido a aquella que vinimos a hablar. Y la madre me lo trajo engañado. Me engañó a mí y engañó. No invito a que hagáis esto porque puede salir fatal. O sea, puedes perder toda oportunidad también con el adepto. En este caso, lo que sí que me quedó muy claro es que el chico ya la tenía muy inclinada a la balanza, muchísimo, y eso fue una suerte. La madre desesperada me lo trajo diciendo que iba al dentista y de golpe, hola, soy Laura, especialista en sectas. El chaval se quedó blanco y dije, mira, ya que estás aquí, yo te cuento lo que yo creo sobre este grupo. Y sí que hice una cosa, dije, bueno, sobre el grupo no, yo te digo lo que son las técnicas de manipulación, esto que os acabo de decir. Y me gustó mucho como yo iba hablando, como si iba hablando ahora, y él, ping, se notaba cómo enlazaba. Y hubo un momento que me dijo, ostras, a mí esto, tal cual, y me dio su versión de lo que yo le estaba contando de otro grupo. Y ahí hizo el castillo, ¡fas! Pero porque tenía que hacerlo, ¿eh? Además ese chico ayudó a salir a mucha gente y fue un éxito muy bueno, pero no es lo habitual. Me ha pasado una vez en 15 años que conozco gente y no animaría mucho a la gente a hacerlo porque sí que he visto también la parte contraria, por desgracia, de descubrir que la familia está yendo y entonces ya sí que ya me has dado con la excusa perfecta para no volver a hablarte. Cuidado con eso. Vale, gracias. Vale. Son las familias, por lo que veo, las que ellas consultan, ¿no? Sí, no. Luego, claro, tengo dos fases. Tengo la fase de la familia que consulta y el exadepto que ha salido. Es verdad que en la fase de la familia consultora el psicólogo tiene que ser especialista porque esto no se estudia y nos da por abordarlo como abordamos las adicciones y no tiene nada que ver. Hay que tener un poco de especialidad,
Pero en los adeptos que han salido sí que va como un trastorno adaptativo. Cualquier psicólogo puede ayudar si no ve demasiado raro lo que ha vivido, si llega a entender que ha estado en una secta, porque yo he tenido muchos pacientes diagnosticados de esquizofrenia, ¿no? O sea, es decir, mientras están en el grupo pueden ver a la Virgen andando, pero luego se les pasan todas estas visiones y cualquier psicólogo puede trabajar con ellos ese proceso de adaptación. Y tienen un post-secta que a veces es muy duro, depende de lo que hayan vivido en el grupo. Desde lo que comentas de las adicciones, como que el patrón es parecido en algunos aspectos. Es que se parece mucho y he visto muchas veces abordarlo así. El problema es que tú a un adicto lo puedes confrontar. Tú le puedes decir, oye, mira, yo soy especialista en adicciones, yo cojo al ludópata y le digo, mira, he hablado con toda tu familia y o dejas el juego o dejas el juego, no te vamos a... Y ellos ahí se resisten tal cual, pero es que el adepto te dice, pues me voy al grupo. Yo tengo así de gente que le dije que la secta o yo y se fue con la secta. Claro. Entonces no puedes poner tanto ultimátum como en adicciones, que tampoco te puedes pasar en adicciones 7 pueblos, pero invitas, ¿no?, al adepto a... De hecho, los adictos tienen conciencia del problema. Lo que no quieren es arreglarlo o no se sienten capaces, entonces tú les dices, venga, te vamos a ayudar, te vamos a poner límites. El adepto no se siente en un problema, eso es cosa de su familia. Entonces se parecen porque son estados de dependencia, pero no se abordan igual. Lo que pasa es que es un estado de dependencia familiar, otra nueva familia, ¿no? Claro. O sea, tiene un grupo de dependencia. Pero no percibe el daño. Así como el ludópata percibe que se está empobreciendo, el adepto se siente más feliz que nada. Y está todo el día sonriendo y está bien. ¿Vale? Ahora, mientras que van poniendo a Noelia el... Juanjo, ¿le pones la... a Noelia? Sí, seguimos entonces. Sí. Os creo, vamos a ver cómo estamos, ¿no? No sé cómo estáis de frío. Vamos a hacer una cosa que os ha enseñado un poco, que es, esto es mucho frío, esto es mediano y esto es calor, ¿vale? Te digo porque, señor, es más fácil. ¿Cómo estamos de temperatura? Medianos, fríos, vale, ahora subo. La idea del programa es ni siquiera ahora, no sé cómo va a ir de hambre. Luego va a venir un pequeño almuerzo, pequeño.